Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana, ¿verdad? Que Dios nos regala este rico clima. Creo que es un motivo muy importante, ¿no? Para agradecer a Dios sus cuidados en nuestra vida, en toda esta semana, como Él nos ha cuidado a los estudiantes, a los que trabajan. Siempre Dios ha sido fiel, nos ha provisto, ¿no?, en nuestras necesidades, y aún nos da más de lo que necesitamos, ¿no? En esta mañana vamos a aprender el título de esta enseñanza, o mejor dicho, vamos a responder a una pregunta muy importante, y es basado en el libro de Nehemías que hemos estado estudiando. No sé cuántos de ustedes han estado presentes en las enseñanzas anteriores, donde hemos aprendido, ¿no?, de cómo desde que Nehemías inició su ministerio, se puede decir de esa manera, en levantar los muros de Jerusalén, cómo él ha venido trabajando en medio de la dificultad, y cómo ha superado, o cómo superó cada obstáculo, ¿no?, que se presentó en la elaboración o en el proyecto que él tenía. Muchas veces, no sé cuántos de ustedes han pensado o han tenido en su mente algún proyecto, algún sueño, alguna idea. Hay personas que se llenan, ¿no?, la mente de ideas, de sueños, de proyectos, pero el problema es que nunca lo aterrizan, ¿no? Siempre nada más se queda en las nubes. Oye, si hago esto, oye, estaría bien poner este negocio, estaría bien estudiar esto o aquello, ¿no? Y únicamente todo queda en las nubes, queda en nuestra mente. Y hay personas que sí logran aterrizar o logran a iniciar o emprender algo, pero siempre se quedan a la mitad, nunca terminan lo que empiezan, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Nehemías y el pueblo pudo trabajar en medio de la dificultad. ¿Cómo pudo Nehemías y el pueblo trabajar en la dificultad? Y nos vamos a basar en Nehemías capítulo 4. Hasta aquí Nehemías ya estaba iniciando la obra, ya tenía las personas organizadas, ya los tenía en grupos, ya les había dado sus tramos de trabajo. Pero vamos a ver qué pasó con Nehemías. Por favor, voy a pedir a los que traen la Nueva Traducción Viviente que por favor lean los versículos del 1 al 5, por favor, del 1 al 5. Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 5. Por favor, los que traen la Nueva Traducción Viviente. Cuando Sanballat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo a nuestros amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y mucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos
siempre que nosotros vamos a emprender algo, siempre que alguien prospera, ya sea personal, familiar, siempre van a haber personas, ¿no? Que se van a oponer, como en este caso, o sea, a ellos, ¿qué les molestaba? O sea, dice la palabra que ellos se enfurecieron tanto de que Nehemías estaba con el pueblo logrando el objetivo, ¿no? Logrando lo que ellos estaban proponiendo, y siempre en la vida va a ser así. Siempre van a haber personas que se van a burlar de nosotros cuando nosotros querramos hacer algo. Siempre van a haber personas que van a tratar de detenerte en lo que tú vas a hacer. Y esto es lo que nosotros vemos aquí. Dice la palabra del Señor que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo, se enojó bastante. Y alguien comentó, Tobías dijo, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo, ¿no? ¿Qué ánimos te pueden dar cuando se burlan de ti? Por eso la burla no es sana, la burla es un pecado, ¿no? La Biblia lo enseña de esta manera. En cuanto a la burla, la Biblia señala dos cosas, ¿sí? Y es lo que podemos aprender. Número uno, Proverbios 19:29 nos advierte a no ser una persona burlona. ¿Ustedes han conocido personas que se burlan de los demás? Y la burla es una herramienta que el diablo usa para detener, para destruir, para desanimar. ¿Alguien tiene Proverbios 19:29? ¿Alguien puede leer Proverbios 19:29? Adelante, hermana. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Ok, un escarnecedor es un burlón. Creo que la Nueva Traducción Viviente lo traduce así. ¿Alguien lo tiene? El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. Así es, dice que el castigo está hecho ¿para quién? Para los burlones. Para los burlones. Una persona burlona es aquella persona que hace gracia de otra persona, ¿no? Si alguien se tropieza, la forma en cómo se viste, cómo vive, se ríe, se burla y hace de esa persona un motivo de risa, un motivo de burla, ¿no? Esa es la persona burlona, ¿no? Y la Biblia advierte mucho acerca de la burla. Aquí dentro del cuerpo de Cristo nosotros debemos evitar burlarnos de otras personas, de su condición física, estatus social. Y si comete algún error, de repente podemos cometer el gravísimo error de reírnos de alguien, ¿verdad? Hay momentos, hay risas sanas, ¿no? Y hay risas que son risas burlonas, ¿verdad? Eso destruye, eso desanima, porque no todos tenemos la capacidad, la misma capacidad. Hay quienes son buenos en una cosa, otros en otra cosa, y a veces la persona hace su mayor esfuerzo para hacer algo, y si encima de eso yo me burlo de esa persona, pues lejos de animarlo, lo que voy a hacer es desanimarlo, ¿verdad? Entonces tengo que cuidar esa parte, tenemos que cuidarnos de la burla. La palabra nos advierte dos cosas: no ser una persona burlona. Y la segunda cosa que nos advierte la palabra de Dios con respecto a la burla es no juntarnos con aquellas personas que practican la burla. ¿Qué dice el Salmo 1:1? ¿Alguien se lo sabe? Bienaventurado el varón Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni
en silla de escarnecedores se ha sentado. Recuerden que un escarnecedor es un burlón, una persona que se burla. Dice la palabra feliz, porque el término bienaventurado es dichoso, feliz. Entonces está diciendo la palabra, feliz el hombre que no practica tres cosas. Número 1, no sigue el consejo de malos. Número 2, no anda en caminos de pecadores. Y número 3, no se junta con los burlones, ¿verdad? 3 áreas. Entonces la advertencia con respecto a la burla es muy grande, y podemos sacar otra cita bíblica con respecto a la burla. La burla es un arma poderosa de Satanás. La usa para causar desánimo, confusión e incluso separación dentro de una comunidad, ¿no? Cuando alguien se burla de ti, no sé cuántos de ustedes fueron víctimas o fueron aquellos que practicaron el bullying en la primaria. Cuando alguien se burlaba de ti, ¿qué hacías? Pues ya no te daban ganas de ir a la escuela, ¿no? Uno ya no quería ir a ese lugar, ya no te querías juntar con ese grupito porque se burlan de ti por tu estatura, por tu color de piel, por tu vestimenta, por un montón de cosas, ¿verdad? Entonces nos sentimos, ya no queremos ir a la escuela, o ya no queríamos ir a la escuela, y infinidad de cosas, ¿no? Cuando alguien se burla de nosotros. Pero ¿qué tal cuando sucede lo contrario? Cuando te aceptan como eres, cuando te animan, cuando te apoyan, pues te dan ganas de estar ahí, te dan ánimos de seguir ahí. Entonces la iglesia, hermanos, debe ser un lugar donde tenemos que fomentar la aceptación, tenemos que cultivar, sembrar el ánimo en el corazón de otras personas, ¿no? Porque la burla, yo no sé, ¿verdad? Si a alguien aquí le gusta burlarse de los demás, espero y no, pero es una advertencia, ¿no? Es una advertencia, sobre todo en la juventud de hoy, ¿no? Cuando es muy dado esto de que se burlan de sus compañeros de la escuela por el tipo de celular que trae, por la forma en cómo vive, cómo habla, cómo se viste, y llega a haber este tipo de cuestiones. Pues tenemos que evitarlo. ¿Por qué? Porque esto no le agrada a Dios en primer lugar, porque causa división, causa desánimo, causa dolor en la vida de otras personas. Entonces Proverbios 29:8 dice que la burla es capaz de alborotar a toda una ciudad, ¿no? Entonces, ¿alguien lo puede leer, por favor? Proverbios 29:8. Los burlones pueden alborotar a toda una ciudad, pero los sabios calman los ánimos. Así es, dice que los burlones pueden alborotar a toda una ciudad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a amar, a motivar, a aceptar a las personas y no burlarnos de esa persona, ¿no? Evitar esto. ¿Por qué? Porque por esa razón Nehemías hace una oración. Si ustedes notan la oración de Nehemías, dice que Nehemías ora a Dios como diciendo, no todo lo que tú me desees a mí, que se te regrese, ¿no? Así como cuando, no sé si todavía dicen esta frase, botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés, ¿no? Entonces prácticamente la oración de Nehemías es una botellita de Jerez, ¿verdad? Porque dice que todo, dice Nehemías, aquí escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque Nehemías seguramente estaba acostumbrado o conocía bien que Dios detesta la burla, ¿no? Y que Dios castiga a los burlones. Pero para la burla hay una cura. Cuando tú, tu familia, tu persona,
alguien se está burlando de ti, de alguna situación, por alguna razón, hay una cura para esto. ¿Cuál es? La oración. La oración. La oración es la cura para la burla. ¿Qué dice Nehemías? Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. ¿Y qué hizo Nehemías? Dice la palabra: por eso oramos. Por eso oramos. Nosotros tenemos que orar. ¿Sí? Tenemos que orar. Cuando alguien se burla de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestro estatus social, de algo, ¿no? Tenemos que orar. La burla se vence con la oración. Orando. Ellos oraron al Señor, ¿verdad? Después sucede en el versículo 7 al 9. Voy a pedir a los que traen la Reina Valera si me hacen el favor de leer los versículos del 7 al 9, por favor. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Bueno, de la burla pasa a la amenaza, ¿no? A la amenaza. Dice la palabra que cuando ellos no pudieron desanimar al pueblo burlándose de ellos, y al ver la obra que iba avanzando, dice la palabra que la obra ya iba ya hasta la mitad, entonces ellos conspiraron y comenzaron a amenazar al pueblo con atacar, con derribar el trabajo que ellos ya habían hecho. Y entonces dice la palabra del Señor, y acordaron en el versículo 8, y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Y en el versículo 9 viene nuevamente la respuesta de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías ante la amenaza? Orar. Hermanos, en la vida cristiana, para poder tener éxito en tus proyectos, en lo que tú estás haciendo, en lo que como iglesia se está haciendo, necesitamos orar. Desde el comienzo del ministerio de Nehemías, no para de orar. Inició la obra orando, durante el proceso orando, y en cada etapa de la obra era la oración. La oración determina el éxito o el fracaso de una iglesia, de una familia, de una persona. Hermanos, y es la oración la parte más, donde más lucha un creyente. Es la parte donde más luchamos, es con la oración. Nos cuesta llevar una vida de oración. Nos cuesta ser personas de oración. Aún alguien que canta, ¿cómo se le dice? Cantante, ¿no? Y alguien que ora. Orador es el que declama, ¿no? Poesía. México, creo en ti. Nunca se me va a olvidar. 6 años escuchando eso todas las mañanas cuando iba en la primaria. México, creo en ti, tus colores.
Muy bien, es un orador. Una persona que ora, hermanos, se le llama orante. ¿Sí? Y necesitamos orantes. La iglesia tiene que ser, cada miembro de la iglesia tiene que ser un orante. Una persona que tenga esa comunión con Dios. Miren, yo admiro a Nehemías como líder. Si él hubiese flaqueado, hermanos, si él hubiese sido una persona débil en la oración, no hubiera soportado tanta crítica, tanta burla, tanta amenaza. Con poquito nosotros nos desanimamos. Con poquito el enemigo nos saca de la jugada. ¿Han visto alguien ha visto un partido de fútbol que hay personas que luego te das cuenta, ¿no? Que tienen mucha maña, mucha técnica o fuerza, y cuando van tras el balón parece que nomás le hacen así, lo mandan, ¿no? Casi que lo sacan de la cancha del fútbol o lo avientan, ¿no? Bastante lejos, y unas caídas, ¿no? A veces cuando nosotros no oramos, así salimos en la jugada, ¿no? Así salimos disparados, porque el enemigo pues nos vence, porque no estamos enraizados, no estamos fortalecidos en la oración. Cuando se burlaron de Nehemías, él oró. Cuando recibió amenaza, él oró. Y no paró de trabajar en la obra. Y no paró el trabajo, sino que continuaron con la obra. Dice la palabra en el versículo 9. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardias de día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía, fíjense, ¿para qué queremos este tipo de personas? Los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Cuando tú oyes hablar al pueblo, a tu familia, y te dicen, ya no se va a poder, no contamos con los recursos, ya las cosas están mal, ya no vamos a avanzar, ya me siento cansado, ya no puedo continuar en este trabajo, estoy muy ocupado, voy a dejar este ministerio, ya me está costando venir a la iglesia, ya no puedo participar. Y entonces entra un desánimo, ¿no? Entra un desánimo, y es lo que está pasando aquí. El pueblo de Judá empezó a quejarse de que el trabajo era muy pesado, de que las personas ya estaban bastante cansadas y que el escombro era demasiado. Y entonces no solo fue ese momento de desánimo, sino que dice en el versículo 11, y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Gracias por esa información, pero creo que no era la manera más prudente, ¿no?, de dar una noticia. Yo creo que aquí podemos aprender algo. Muchas veces la forma en cómo decimos las cosas tiene que ver mucho. A veces no tenemos tacto para decir las cosas. Dice Nehemías que los judíos que vivían cerca de los enemigos, es decir, ¿no?, colindaban con los enemigos, pues los chismes, los rumores corren, ¿no? Y de repente llegaba a oídos de ellos de que los van a atacar. Entonces iban corriendo con Nehemías y le decían, dicen que van a venir y no saben ni por dónde los van a atacar, los van a atacar por todos lados, ¿no? Y lejos de animarlos, pues los desanimaba más y les metía de alguna manera miedo, ¿no? Entonces la forma en cómo decimos las cosas, de cómo pedimos las cosas, tiene que ver mucho. A veces decimos, es que esa persona no quiere participar, esa persona no quiere cooperar.
es que a veces tiene que ver mucho desde cómo planteamos las cosas. Y esto yo lo aprendí en una historia de un forastero. Claro, no sé si fue real, ¿verdad? Pero antes leía yo muchos libros de historias. Entonces entre esas historias venía una historia de un forastero que vio a la reina que reinaba en un país. La vio coja y le dice a uno de los habitantes: no lo puedo creer, su reina es coja. ¡Shh! Le dice, no te atrevas a volver a pronunciar esa palabra. Si quieres vivir, guarda silencio. Nadie se ha atrevido a decirle que está coja. El último que lo dijo fue quemado en la hoguera. Dice el hombre: ¿qué me das si esta noche ante todo el público yo le digo que ella es coja? Pues te doy la mitad de mi propiedad, una casa para que puedas vivir y la mitad de mis bienes. Pues trato hecho. Y llegó la hora de la fiesta. Estaban todos llenos a reventar el lugar. Y le tocó el turno al hombre. Le dice: ahora ve, dile que está coja. ¿Okay? Dice el hombre, y llegó con la mano en la espalda. Y se presenta ante la reina y le dice: Su Majestad, entre la rosa y el clavel, Su Majestad es coja. A veces en la forma de decir las cosas, hermanos, tiene que ver mucho. Aquí vemos a un pueblo que lejos, sí estaba bien, la noticia era verdad, pero la forma a veces de cómo decirlo no era la forma adecuada. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos con los médicos cuando llega? Bueno, usted tiene cáncer, usted, no tiene nada de tacto a veces para decir las cosas. Pero sí, está bien que lo tenga, pero cómo no busca la manera de decirlo a mi familiar: usted se va a morir, ¿no? Cuestiones así de ese tipo. Entonces tenemos que más, ¿no? En el cuerpo de Cristo nos ha dado la sabiduría. Esto no quiere decir que mintamos o que no digamos las cosas, sí, pero hay que buscar la manera de cómo comunicar, ¿no? De cómo decir las cosas. Entonces el pueblo estaba en desánimo. Los de Judá decían que ya no se va a poder continuar con la obra. El resto del pueblo traía noticias bastante desagradables, ¿no? ¿Y qué pasa, hermanos, en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, cuando entra el desánimo, cuando entran estas noticias que en lugar de alegrar nos desaniman? No tenemos que flaquear, tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios nos ha encomendado a hacer. No tenemos por qué desanimarnos, tenemos que animarnos a seguir adelante, a motivar a aquellos que están en desánimos. Dice la palabra en el versículo 13: así que puse a la gente por familia con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Entonces vemos el carácter de un líder. Hermanos, si alguien tiene algún cargo de liderazgo dentro de la iglesia, aprendamos de Nehemías. Lejos de desanimarse, él se ponía como una columna de hierro y era el que estaba sosteniendo a toda una comunidad. Y lejos de espantarse, lejos de huir y decir: pues mira, ya, pues sí, a lo mejor y sí. A lo mejor no es de Dios, a lo mejor y yo me equivoqué. Por eso, desde los estudios anteriores, la visión
y tener una dirección hacia dónde ir y estar bien seguro de que provino de Dios, nos va a dar esa fortaleza y esa seguridad en lo que vamos a hacer. No tenemos que flaquear, hermanos. Esta iglesia Dios la puso aquí y Dios le está dando una visión y usted no tiene por qué desanimarse. No sé qué luchas tienes en tu casa, no sé con qué estás batallando, no sé, a lo mejor ya estás a punto de hablar con la encargada de la iglesia y decirle: ¿sabe qué, hermano? Yo creo que voy a renunciar a este ministerio porque ya no puedo. No lo hagas. Mantente firme. Y si tú no has sido una persona que se ha sumado al trabajo de la iglesia, es tiempo de que te sumes y te animes y animes a otros a continuar con la obra que Dios nos ha dado. Tenemos que continuar. No hay espacio para flaquear. ¿Por qué? Porque las razones lo ha dado Nehemías, se lo vamos a ver más adelante. Entonces, ante la amenaza, ¿qué hicieron ellos? Oraron, ¿verdad? Oraron. Porque la amenaza, vamos a ver rápidamente 3 cosas que provoca la amenaza en la vida de una persona. Número 1, la amenaza paraliza y detiene el trabajo. Paraliza y detiene el trabajo. Una amenaza provoca temor y desánimo. La amenaza atenta contra la libertad y la integridad de las personas. Imagínense, muchos de ellos a lo mejor dijeron: ¿qué tal nos agarra por la espalda y nos mata? No, mejor nos quedamos en casita, ¿verdad? Pero Nehemías dice: no, vamos a continuar con la obra. Dios nos encomendó este trabajo y lo vamos a terminar. Entonces, ya casi estamos terminando. En el punto 3 vemos el desánimo. El desánimo. ¿Qué hizo Nehemías ante el desánimo? Ya vimos que ante la burla, ¿qué hizo? Oraron. Ante la amenaza, oraron. Y ante el desánimo, actuaron. No dice la palabra que oraron. Y esto es algo curioso, ¿no? Lo que deberíamos encontrar aquí es la continuidad, de decir, y cuando estaban desanimados, lo que hicieron fue orar, pero no. En el desánimo hay que actuar y hay que animar. Fue lo que Nehemías hizo en el desánimo. ¿Qué hizo? Animó y actuó. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque hay 2 tipos de luchas. Vamos a ver la primera lucha. Hay 2 tipos de lucha. La lucha externa. La lucha externa. ¿Quiénes eran los que se burlaban? ¿La burla venía internamente o externamente? ¿La amenaza de dónde venía? ¿Era interno o externo? Externo. Lo mismo, hermanos. Cuando nosotros como persona, como familia, como iglesia, hay una lucha y esa lucha no es interna, viene de afuera, lo que tenemos que hacer es orar, porque no tenemos control sobre aquello. Nehemías no tenía control sobre Sanballat, sobre Tobías, sobre aquellas personas que lo querían atacar. Él no podía ir contra ellos y enfrentarles cara a cara y tener un diálogo. No, la lucha era externa, venía de afuera. Y entonces lo que él hace es orar. Yo no sé si en tu familia o de manera personal hay alguien que se burla de ti, habla de tu familia, habla cosas de ustedes. Eso está fuera de tu control. Tú no tienes que hacer nada ahí más que orar. Eso está fuera de tu control. Eso no está en tus manos resolverlo. Tenemos que aprender a seleccionar en qué luchas nos vamos a desgastar. Hay luchas que valen la pena luchar y luchas que simplemente tenemos que dejar en las manos de Dios, como hizo Nehemías. Si era una amenaza, era una burla, pero él no tenía control sobre aquello.
Estaba fuera de su autoridad. Y lo que hace es orar al Señor y dejarlo en las manos de Dios. Pero hay una segunda lucha, que es el desánimo. ¿Y esa lucha de dónde provenía? ¿Externo o interno? Interno. Venía dentro del pueblo, donde él tenía cierta autoridad, porque era el pueblo el que se estaba desanimando. Ahí, lejos de orar, ¿qué es lo que él hace? Anima y organiza. Anima y organiza. Es lo que él hace. Dice, entonces puse a las personas así, de esta manera, un grupo aquí, otro grupo allá, para organizar la situación. ¿Y qué es lo que hace? Y les habla con palabras de ánimo. Yo no digo que él no haya orado, probablemente oró, pero aquí lo que él resalta en la historia de Nehemías es que él reorganiza al pueblo y les habla con ánimo. ¿Por qué? Porque eso sí está dentro de su autoridad, está dentro de sus manos poder hacer algo. Entonces nosotros también tenemos que saber identificar qué cosas sí están en mis manos resolver y qué cosas no están en mis manos, y aquellas cosas que yo no puedo resolver, lo único que tengo que hacer es orar y dejarlo en las manos de Dios. Y me encanta la forma en cómo Nehemías motiva al pueblo. Dice en el 14: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y el resto del pueblo. Léanlo, por favor. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Muy bien, ¿qué dice Nehemías? No les tengan miedo. El Señor va a pelear por nosotros. Háganlo ¿por quién? Ahí dice, por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus propiedades, por sus casas. Háganlo por eso. Él estaba diciendo, queda más. O sea, si peleamos, Dios nos va a dar la victoria y vamos a ganar más. Pero si no peleamos, de todas maneras, vamos a morir. Cuán importante es aprender esto de Nehemías. Y por último, ¿cómo combatir la queja y el desánimo? Cuando en una iglesia hay queja, ¿no? De repente hay murmuración, alguien ya se quejó de una cosa y hay desánimo. Aquí Nehemías da al menos 5 cosas que tener en cuenta, ¿sí? Número 1, actuando con estrategia. Cuando la situación, hermanos, se vuelve tan rutinario, empieza a haber inconformidad, ¿no? Todo lo rutinario siempre va a generar después de un tiempo inconformidad, disgusto. Entonces, ¿qué hace Nehemías en el versículo 13? Empleó una nueva estrategia, ¿sí? Cuando hubo una queja, Nehemías actuó con estrategia. Y lo leemos en el versículo 13, por favor, Nueva Traducción Viviente. De manera que colgué guardias armados detrás de las partes más altas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familia para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Muy bien. Actuó con estrategia. Cuando hay desánimo, cuando empieza a haber queja, entonces tenemos que actuar con estrategia. Tenemos que a lo mejor reorganizarnos nuevamente para poder cobrar ánimo y seguir adelante. Nosotros lo hemos vivido mucho en la iglesia. Cuando las cosas llevan un patrón constante, de repente ya empieza
como que el aburrimiento, la desconformidad, la inconformidad, el descontento. Entonces, ¿qué hacemos? A veces hacemos un cambio, ¿no? Un cambio dentro de ese sistema para volver a recobrar ánimo, ¿no? De repente, formamos nuevos equipos, hacemos una cosa diferente, y empieza la gente como a recobrar ánimo otra vez para seguir adelante, ¿no? Y eso es lo que Nehemías hace. Hay una amenaza, la gente está triste, está desanimada, se siente insegura, y Nehemías dice: no, vamos a resolver este asunto, vamos a cambiar de estrategia, a ver, un grupo que trabaje, otro grupo que cuide aquí. Miren, por aquí es una parte vulnerable, vamos a fortalecer esa parte. Y le dio seguridad a la gente, y le dio ánimo a la gente. Y una segunda cosa que Nehemías hace para combatir la queja y el desánimo. Acuérdense que había una queja. ¿Cuál era la queja? ¿Se les olvidó? Exactamente, esa era la queja. La queja era de Judá, que ya no se iba a poder continuar con la obra, había mucha piedra, la gente estaba cansada, y aparte estaba el desánimo. Nehemías estaba luchando con dos cosas: el desánimo y la queja de este pueblo. Entonces lo que Nehemías hace es fortalecer, cambia de estrategia, actuando con estrategia. Y también dice al comienzo del versículo 14, Reina Valera lo puede leer, nada más el comienzo del versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas. Hasta ahí. Nueva traducción viviente, nada más el comienzo del 14. Luego, mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo. Hasta ahí nada más. En la traducción, en el original, ocupa la palabra examinar, ¿no? Examinar, o en la nueva traducción viviente dice revisar la situación. Entonces, algo que nos lleva a esto es que para combatir el desánimo, la queja, es muy importante estar al tanto de la situación. Estar al tanto de la situación, de aquellas cosas que están poniendo en riesgo el bienestar de la iglesia, ¿no? O de la familia. Si hay una situación, en este caso a lo mejor alguien se está siendo descuidado dentro de la iglesia y está pasando por una situación difícil, tenemos que examinar, tenemos que estar al tanto de esa situación. Eso es lo que Nehemías hizo. Dice que puso a la gente, y luego dice, y después de examinar, después de revisar, después de estar al tanto de la situación, de todo, él estaba al pendiente de todo. Esto es muy importante para mantener la unidad, el ánimo dentro de la iglesia. Tenemos que estar al tanto de la situación que están pasando o que está debilitando al cuerpo de Cristo. Tenemos que estar al tanto de esto, una llamada, una visita, un momento de oración, una ayuda, algo que ayude a poder reanimar a esa persona que está pasando el desánimo. Entonces, ¿cómo combatir la queja y el desánimo? Actuando con estrategia, estando al tanto de la situación, y también lo más importante, y lo hemos leído una y otra vez en esta mañana, es teniendo presente las promesas de Dios. Teniendo presente las promesas de Dios. Dice en la parte B del versículo 14: no les tengan miedo, acuérdense del Señor. Hermanos, nuestro ánimo tiene que venir siempre de esta frase: Dios ha dicho. Eso es lo que Nehemías está diciendo. Dios ha dicho, acuérdense de las promesas del Señor.
recuerden a otros las promesas del Señor. Ustedes acuérdense y recuerden a otros las promesas del Señor. Cuando alguien está en el desánimo, en un momento de flaqueza, necesitamos recordarle las promesas del Señor. Necesitamos recordarle las promesas del Señor. Y Nehemías dice: acuérdense del Señor, que es, ¿cómo es el Señor? Grande, temible, glorioso, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Hermanos, tenemos que pelear. ¿Pelear cómo? Hermano, pues si nosotros no tenemos batalla. No, claro que tenemos batalla, hermanos. Nuestra batalla es espiritual. Necesitamos pelear por el bien de nuestro esposo, de nuestros hijos, nietos, que se acerquen al Señor, que busquen al Señor. Tenemos una amenaza tremenda allá afuera, que es el enemigo, el diablo. Vuestro adversario, el diablo, se está comiendo, está convenciendo, engañando a nuestras familias. Y nosotros estamos muy cómodos. Tenemos que orar, tenemos que pelear, tenemos que implementar estrategias para que esta obra siga avanzando. Esta iglesia tiene que crecer, tiene que avanzar, tiene que tener niños, adolescentes, jóvenes, adultos, pero como trabajando, no desmayando, participando, impulsando la obra de Cristo. No tenemos que flaquear, no tenemos por qué desanimarnos. Tenemos que soñar, tenemos que hacer que nuestros ojos vean la obra del Señor. Y Nehemías motiva al pueblo, dice: recuerden las promesas, recuerden el Señor temible, grande. Hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios temible, glorioso. Eso nos debe dar fortaleza, ánimo para triunfar, para avanzar. No nos quedemos con el chip que nos metieron. Ayer hablaba con la iglesia, la familia de Dios, y les decía: depende del chip que nos metieron en nuestra cabecita de niño, va a ser el pensamiento que vamos a tener. Y les decía, hay quienes de niño les metieron la idea de que tener un carro es imposible. Hijo, un carro, no. Y crecen así con ese pensamiento de que tener un carro es imposible. Eso nada más es para la gente que gana bien, que tiene un buen trabajo, y está lejos de nosotros tener un carro. ¿Por qué ese chip nos metieron aquí? La gente que vivió toda su vida rentando en un lugar a otro, le es imposible el sueño de construir un patrimonio. Porque eso le metieron aquí, porque así creció. Pero la palabra dice: tenemos un Dios grande y temible. Tenemos, hermanos, que sacarnos ese chip, y les voy a decir cuál es. Satanás te metió un chip tremendo que tú nunca vas a traer y nunca vas a poder traer a alguien a los pies de Cristo. Y vives con esa mentira día tras día, de que tú no eres capaz de traer a alguien a los pies de Cristo. Dígame sí o no, que tienen ese pensamiento, que nunca van a traer a alguien a los pies de Cristo, porque el enemigo los tiene engañados con ese pensamiento.
Es imposible. ¿Te imagina usted traer a una familia completa a los pies de Cristo? ¿Te imaginas traer a una familia a los pies de Cristo? Lo ven un trabajo imposible, porque tienen ese chip aquí. Sácate ese chip, porque el Señor dice: no quiero uno, quiero 100 por uno. El Señor no quiere uno, quiere miles. ¿Cómo produce los frutos del Señor? Dice: y produjo al 100 por uno. Cuando nosotros, hermanos, quitamos ese chip de que yo no puedo, y te pones el chip del Señor y dices: no me alcanza el tiempo. Porque esas son las mentiras del enemigo, de que tú no puedes, de que tú eres un fruto, un árbol estéril, que ni flor. No, hermanos, el Señor nos dio esa capacidad y esa autoridad. Sueña, piensa: yo sé que voy a traer una familia, no uno, una familia completa a los pies del Señor, porque el Señor me ha dado la autoridad y la capacidad de hacerlo. Amén. Saquémonos ese chip de que no podemos. Claro que sí podemos. Claro que sí podemos. Porque el Señor está con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, que es quien habla por nosotros. Y es el que convence, porque nosotros no vamos a convencer. Muchos se saben la historia, creo, de Billy Graham, cuando iba en el avión, y que de repente en el avión iba una persona, un borrachito, y le empezó a hablar y decirle: tú eres Billy Graham, a que no sabes, yo me convertí, tú me convertiste, dice, en una de tus predicaciones, le dijo, ¿no? Y le dice Billy Graham: claro que sí, sí te creo que yo te convertí, porque si Cristo te hubiera convertido, no estarías así. Entonces, no somos nosotros quienes convertimos a las personas, es el trabajo del Espíritu Santo. Él es el que convence, y tenemos que creer en esas promesas del Señor, que tú eres capaz, jovencita, jovencito, tú eres capaz de traer a un compañero aquí a la iglesia. Pero nunca he visto algo así. Pues sí, sé el primero. Hermano, Dios nos dio la autoridad y la capacidad. No vivamos en ese engaño del enemigo, de que yo no puedo, ¿qué voy a decir? Y ese miedo no es más que la manifestación del enemigo en ti. Porque los que estamos en Cristo nos ha dado poder, autoridad de hablar Tenemos que tener presente las promesas de Dios. Conocer al enemigo, el versículo 15. Dice la palabra: una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones. Dicen los expertos en batalla que una de las estrategias, o un punto a favor de que sabes que vas a ganar la pelea, es conociendo a tu enemigo. ¿Quiénes han visto el boxeo? ¿No? Las peleas del Canelo y otros, ¿no? en la historia. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen sus entrenadores? Muy aparte de que practican, pero antes de decir dónde van a practicar, qué golpes van a practicar, estudian las peleas anteriores y dicen: no, él es débil en la izquierda, entonces hay que trabajar aquí, ¿no? No, este se mueve mucho, entonces hay que trabajar así. Conoce perfectamente a su oponente, lo conoce perfectamente. Y Nehemías, esto también le ayudó mucho, que él conocía a sus enemigos. Hermanos, tenemos que conocer a nuestro enemigo, el adversario del diablo.
tenemos que conocer cómo Él trabaja. Una iglesia que duerme, que no sabe cómo trabaja el enemigo, nunca, siempre va a estar sometido en el engaño del enemigo. Hay que aprender cómo Él trabaja, cómo Él se filtra, cómo piensa, qué busca, qué alcance puede tener un pecado. Todo eso, cómo Él trabaja, a dónde ataca, qué quiere lograr. Tenemos que conocer a nuestro adversario el diablo y poder combatir eso en oración. Y finalmente, no bajar la guardia. Y terminamos con esto. Dice en el versículo 23, Nueva Traducción Viviente: durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Dice, en todo ese tiempo, ni siquiera la ropa se quitaba. Estaban todo el tiempo listo. No hay que bajar la guardia, hermanos. No hay que bajar la guardia en la oración. No hay que bajar la guardia en lo que ya estamos haciendo. Hay que motivar. ¿Qué pasó con eso? Si esto tenía vida, si esto funcionaba bien, si ya teníamos tantos jóvenes, ya teníamos tantos niños, ya teníamos otras actividades, ¿qué está pasando? Entonces no hay que bajar la guardia. Tenemos que hacer algo. Tenemos que motivarnos para poder sacar adelante la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Y finalizamos con este texto. Lo leemos juntos. En el lugar donde oyeres el sonido de las trompetas, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.